Sonido uno, 2, 3.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la Iglesia en Colombia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, erigida sobre el sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la segunda venida. Invito a los que trajeron la cruz para la bendición. Te bendecimos, Señor Padre Santo, que en el exceso de tu amor nos procuraste el remedio de la salvación y de la vida en el árbol de donde el primer hombre había sacado ruina y muerte, porque cuando llegó la hora de su Pascua, Jesús el Señor, sacerdote, maestro y rey, ascendió voluntariamente al árbol de la cruz y lo convirtió en trono de gloria, en altar de su sacrificio y en cátedra de la verdad. Allí, elevado sobre la tierra, venció al antiguo enemigo y vestido con la púrpura de su sangre, atrajo hacia sí lleno de amor a todos los hombres. Allí, con los brazos extendidos, te hizo Padre la ofrenda de su vida e infundió una fuerza salvadora a los sacramentos de la nueva alianza. Allí enseñó con su muerte lo que antes había anunciado de palabra, que el grano de trigo cuando muere produce fruto abundante. Así pues te suplicamos, Señor, que tus fieles, al venerar este signo de salvación, reciban los frutos de redención que Cristo Jesús mereció con su pasión, que en la cruz den muerte a sus pecados y que por el poder de esta cruz dominen la soberbia y fortalezcan su debilidad, que en ella encuentren consuelo en sus aflicciones y seguridad en los peligros, que protegidos por su poder recorran sin daño los caminos de este mundo, hasta que tú, Padre, los recibas en el hogar del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor bendiga el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Elvira Rodríguez de Quintero al cumplir un año de fallecida, intención de su esposo, hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sí.
Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca,
que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando aquí, como dijimos al comienzo, aquí en Colombia, porque en Colombia y en México celebramos hoy la exaltación de la Santa Cruz. En el resto del mundo esa misma fiesta se celebra el 14 de septiembre. Y por eso es tan famoso el día 14, y el Señor de los Milagros el 14, porque siempre es el 14 de septiembre, la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Y por qué la celebramos hoy el 3 de mayo? En el antiguo calendario litúrgico de la Iglesia, porque eso cambia con el tiempo también, en esta fecha, 3 de mayo, se celebraba una fiesta. Se llamaba así la Invencio Santa Crucis, es decir, el encuentro de la Santa Cruz. La mamá de un emperador, ¿cómo era que se llamaba ella? Santa Elena, si no estoy mal, por allá, siglos atrás, al comienzo de la Iglesia, en sus peregrinaciones por Tierra Santa, por fin encontró la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Por ahí hay una leyenda donde queda un pedacito así de aquel leño de hace 2000 años, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso fue todo un acontecimiento y se dejó esta fecha como el día del encuentro de esa cruz. Y el 14 de septiembre la exaltación de la cruz, de la Santa Cruz. Y pues aquí no sé, en estos lados del mundo, pues le tenemos una devoción tan grande a la Santa Cruz que en el nuevo calendario hoy se celebra algo de los apóstoles, pero dijeron no, la cruz, que quede esa misma fiesta. Y eso es lo que estamos celebrando porque también el pueblo de Dios manda y dice no Señor, hoy queremos celebrar, y eso lo tenemos como una muy rica y noble tradición. Entonces, queridos hermanos, hoy nos invita la Iglesia a que
tengamos esa celebración de la exaltación de la Santa Cruz aquí en nuestro pueblo colombiano especialmente, y por allá también en México, la exaltación de la Santa Cruz como aquel árbol de vida. Ahorita tratamos de explicar eso. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de árbol de vida, estamos hablando de una cosa tremendamente grande. Lástima que, o desafortunadamente más bien, esa vida se ha como malentendido, y por eso se pone la cruz gloriosa de Dios y por eso se viste de laureles. Pero la vida se ha desviado un poquito el sentido, porque es la vida para este mundo y por eso se le ponen granitos para que no falte la comidita para este mundo. Cuidado, hermanos, ya ahí rayamos otros terrenos que es mejor no meternos por ahí. Ojo con ponerle cositas a la cruz, porque a cruz no lo crucificaron con lentejas puestas al lado, ni con frijoles, ni con maíz, ni con nada de esas cosas. Así que tengamos cuidado, y lo que trataré de medio explicar aquí, porque pues no tengo la inteligencia suficiente para explicar misterios tan profundos, pero daremos 2 o 3 cositas que nos puedan servir. Como decíamos ahora, la exaltación de la cruz es exaltar la victoria del árbol que nos dio vida. Y como nos dice hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, Dios envió a su Hijo al mundo para que cuando Él sea levantado como la serpiente allá en el desierto, todos reciban vida eterna. Ojo, vida eterna. En aquellas épocas, está hablando por allá, el capítulo, creo que es el 11 del libro de los Números, por allá las serpientes picaban a los que estaban en ese ¿cómo se llama? En ese trashumar, es decir, pasar de un lado al otro allá en el desierto. Pues en un momento los picaban las áspides, dice, las serpientes venenosas del desierto. Y entonces Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en alto. ¿Por qué? Porque voy a dar vida, pero no la eterna, sino la vida de aquí. Y ya con el hecho de dar vida, dar salud, ya eso es mucho. Y por eso Dios permitió en aquel momento levantar ese ídolo como una forma de transmitir esa vida que necesitaban ahí, porque los estaban matando las serpientes. Pero aquí, cuando sea levantado Jesús, no va a dar salud física, por decirlo así. Va a dar algo todavía más grande, y lo repite aquí 3 veces: les daré vida eterna. La gran lucha que tiene el evangelista San Juan es tratar de explicar eso. En aquellas épocas, y creo que también en las nuestras o en todas las épocas de la historia de la humanidad, el ser humano solamente se preocupa mucho por lo de aquí. Recordemos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. La gente, la multitud sigue a Jesucristo. ¿Por qué? Pues Jesús se les paró de frente una vez y les dijo: ustedes me siguen porque les lleno la barriga. Trabajen no por ese pan, sino por el pan que da la vida eterna. Y esa es la idea. Y el evangelista San Juan, en todos sus libros, que tiene el Evangelio, las 3 carticas corticas y el Apocalipsis, es hablando de esa vida eterna. En el lenguaje griego hay 2 formas como se escribe aquí. La vida de aquí se dice bios, de ahí viene biología, la vida de aquí. Pero ¿cuál es la característica principal de la vida de aquí? Que un día comienza y un día termina. La otra vida, la que da Dios, se escribe Zoé, y en español es con Z, Zoé, vida eterna. Y entonces, cuando Dios nos quiere dar vida, nos regala en la vida que viene de Él. Ya la vida de aquí, como decía Jesucristo, si siguen pensando como los paganos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? De eso se afanan ellos. Nosotros vamos a luchar es por la otra vida, la que da Dios. También lo explicaba San Pablo de acuerdo a su experiencia de conversión.
Yo ahora corro como el atleta que corre aquí por una corona de laurel que se va a arruinar en pocos días, se va a marchitar. Pero yo corro es por la otra corona y le digo a los demás que corran. Pero si yo no corro, de pronto quedo descalificado, decía ya. También si les digo a los demás que corran esa carrera para ganar la vida eterna, pues yo también tengo que correr, decía él. Entonces, queridos hermanos, hoy estamos celebrando la exaltación de la cruz como el árbol que da vida eterna. Por eso se le ponen laureles. Eso es una cosa, antiguamente a un atleta que ganaba una carrera, una competencia, se le daba esa corona de laurel que se marchitaba, pero quedaba su nombre escrito para siempre por allá en esos estadios famosos de aquellas épocas de las antiguas olimpiadas, esos deportes, y luchaban de verdad para que su nombre quedara grabado. Luchaban por un símbolo, una corona que se marchita, pero su nombre quedaba eternamente grabado allá. Entonces, como estamos haciendo eso de la exaltación de la Santa Cruz, explicando eso para que podamos recibir la vida eterna, ojalá pudiésemos tener aquí en este mundo algo que simbolice esa vida eterna. Pero a veces, como no tenemos con qué, le ponemos otras cositas, como los granitos de comida. Los granitos de comida simbolizan la comida de aquí. Y ojo, queridos hermanos, que ahí tenemos que hacer esa gran distinción. Seguimos a Jesucristo y ponemos los símbolos religiosos para que solamente nos ayude aquí. Si lo estamos haciendo así, queridos hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Jesucristo decía, si los paganos se afanan de eso, Dios ya nos dio eso y mucho más. Ya Él sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él ya se preocupó hace mucho tiempo y nos dio esta arca que navega en este gran universo, a ver si de pronto hay otra que tenga y nos provea de todo lo que necesitamos. Dios ya puso todo lo que necesitamos aquí en este mundo para pasar por este universo, y no se ha encontrado nadie más con otra barquita como esta, como este planeta que provee todo, y lo estamos dañando. Eso es algo que es absurdo en sí mismo, pero así es el ser humano. Entonces, Dios ya proveyó todo para lo de aquí y nuestras necesidades. Él mismo nos va a dar otro árbol que nos va a dar lo de la vida que nunca se acaba, la vida del eterno, la vida de Dios mismo. Y entonces la cruz es como el símbolo de esa vida eterna en sí mismo. ¿Por qué? Porque si un árbol nos dio la muerte, recordemos allá en el libro del Génesis, Adán y Eva se acercaron al árbol de la vida del bien y del mal, dice allá, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el lenguaje de los judíos para hablar de las cosas de Dios pintan como cositas fáciles para que nosotros las entendamos. Jesús, cuando creó todo, creó como un jardín, y el jardín está lleno de árboles que dan su propio fruto, es decir, de esas cualidades de las que Dios disfruta eternamente, pero se pintan como árboles. Y hay un arbolito bastante especial, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el más grande de todos, el árbol de la vida eterna. Y allá ese árbol no nos dejaron pasar. Entonces, el árbol del bien y del mal significa todo lo que Dios ha creado. Recordemos cuando creaba algo, decía, creó las estrellas, se detenía, contemplaba eso y decía, quedó bien hecho. Creó las plantas y los animales, se detenía, las contemplaba y decía, quedó bien hecho. Lo mismo hizo con el ser humano. Él contemplaba eso y decía, quedó bien hecho. Y entonces, a todo lo que Él hizo y quedó bien hecho, le puso todo el bien. Eso es lo que se llama el árbol del bien y del mal. Es decir, todo el bien que una cosa necesita, como por ejemplo este libro, para que sea libro, pues debe tener su pasta bien, sus hojitas bien, y que estén bien agarradas aquí en el centro, porque si no están agarradas, ¿qué pasaría?
Algo así. Para que algo esté bien hecho, debe tener todas sus partes y sus condiciones como fue diseñado originalmente. De tal manera que si falta alguna de esas cosas, como la costura de las hojas, si se caen todas las hojas, ¿ya sería libro? Entonces, algo que está bien hecho, cuando está perfectamente unido, cuando está bien hechecito, está perfecto. Si le falta alguna cosita, deja de ser eso. Eso es lo que en filosofía se dice lo esencial. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas que son esenciales. Si de pronto nos sacan el corazón, pues ya no funcionamos. Lo que le falta a algo para que funcione, eso se llama esencial. Si se lo quita, si nos quitan un dedo, pues no es esencial. Lástima que lo quiten, pero seguirá funcionando. Pero si le quitan algo que en términos médicos se dice vital, un órgano vital, quítele el hígado. Algo así. Mientras esté completico está bien. Pero si usted le empieza a quitar, el mal se hace presente, por decirlo así. Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es aquel que Dios determinó para que todas las cosas estén bien. Y esa es su voluntad. Resulta que nosotros, a partir de una seducción que tiene allá ese arbolito, porque ese arbolito tiene una serpiente ahí al pie, y esa serpiente empieza a decir, ese es envidioso, cuidado. Él no quiere que sean como él, él no quiere que sean Dios como él. Y la única forma de ser Dios es si comen de este árbol. Él es capaz de darle el bien a todo. Y ustedes también serían capaces de hacer eso. Y resulta que con Adán y Eva caímos en esa tentación y empezamos a decir, yo también puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, ya un muchachito ya medio grande, a partir de ahora decido que fumar cigarrillo es muy bueno para mí. Y empiezan la fumadera. A partir de cierta edad dice, la cerveza es buena para mí. Y empieza, ¿será verdad eso? Y nosotros tomamos la decisión de lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de ahí empezaron todos nuestros males. Ese arbolito del bien y del mal, esa cualidad en la que Dios le da la perfección a todas las cosas, ese fue el que agarramos nosotros, pero para hacer lo contrario. Ahora yo decido que lo que Él dijo que era bueno, ahora yo digo que es malo. Y lo que Él dijo que es malo, ahora yo digo que es bueno. Y a partir de ahí empezaron nuestras desgracias. Un árbol que se supone que es un árbol de vida, nos empezó a dar la muerte, porque a partir de ahí, en el hecho de decidir sobre el bien y del mal, empezamos a experimentar. ¿Y qué pasa si yo le quito esto? ¿Y qué pasa si yo hago aquello? ¿Y qué pasa si...? Y nos vamos dando licencias y libertades hasta que descubrimos que por meternos por ese camino quedamos llenos de esa cosa. Es decir, ya no podemos echar para atrás, ya no podemos arreglar el asunto, ya no podemos volver al origen, ya quedamos con eso de empezar a quitarle cosas, a ver, para experimentar, a ver qué pasa. Y cada vez que hacemos algo de eso, más mal empezamos a crear. El mal se empieza a manifestar y ya no podemos echar para atrás. Perdimos la ciencia original del asunto, que eso es lo que viene a ponernos Jesucristo delante con el árbol de la cruz. Si usted quiere volver otra vez al origen, tiene que pasar por la cruz. Es decir, no hacer lo que usted quiera y empezarle a experimentar y a quitar cosas. Por ejemplo, este martillo es muy bueno, el martillo, pero ¿qué pasa si yo se lo pongo en la cabeza a otro? Y empezamos a experimentar y descubrimos que el mal se empieza a regar por todos lados. Como eso que dicen los griegos por allá, abrir una caja de Pandora, y cuando se abrió, salieron todos los males y maldiciones y ya no se puede cerrar esa caja. Algo así.
Pues eso nos pasó, nos dice el Génesis. Por allá en lo interior quedó funcionando ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, ahora yo soy el que decido qué es lo bueno y qué es lo malo para mi vida. Y eso lo tenemos todos los días y a cada momento. Para poner esos ejemplos comunes, si alguien que ya tiene medio platica, si alguien ya tiene medio prestigio por ahí, ya es un político así reconocido, pero alguna noche o algún día le da por salir a tomar y queda embriagado y en medio de su embriaguez quiere manejar un carro y lo detiene la policía, ¿qué dice? Tal cual, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo. Se nos sale eso a todos de una u otra manera. Eso es lo que se llama esa maldición del árbol del bien y del mal. Ahora yo decido, como yo soy grande, ahora yo soy Dios. Por eso usted no sabe con quién se está metiendo. Se nos sube todo eso. El ego se engrandece de una manera impresionante y aquellos que ya llevan ese ego bien grande cometen las peores barbaridades. No sé si alguno de aquí ya es asesino. Dios nos libre. Si no somos asesinos es porque Dios nos ha ayudado y mucho. Se dice en la iglesia, Dios nos ha preservado del mal. Porque Dios interviene para que no caigamos allá, como que no nos embarremos tanto. Porque hay algunos que, Dios mío, ya tienen cosas impresionantes. ¿Y cómo borran eso? No es sino escuchar eso que están haciendo por allá de la Jurisdicción Especial para la Paz, esas confesiones que hacen algunos, que uno dice, Virgen Santísima. Por allá había uno que decía, oiga, no es que no me acuerdo, ya por la edad no me acuerdo. ¿Cuántos fue que maté? ¿Fueron 35,000? ¿Cómo? ¿Así? Matan como si fuera haciendo arroz o alguna cosa así, pero de una manera impresionante, y como eso muchas otras cosas. El ser humano con ese arbolito del bien y del mal se ha metido por caminos impresionantes. Jesucristo nos enseña otra cosa. Oiga, ¿y qué tal si aprenden el misterio de la cruz? La cruz trae una sabiduría en sí misma y esa es la sabiduría que ejerce Dios todo el tiempo. Aquel que se da a sí mismo para que otros tengan vida. Eso es un ejercicio, una dinámica que se nutre a sí misma y por eso es eterna. Cada vez que alguien da vida, esa vida continúa y Dios es lo que hace todo el tiempo y es lo que realiza en la cruz. Eso lo hizo Jesucristo. Yo trato de explicarlo con los ejemplos más sencillos que puedo, pero a veces no llega a la profundidad, pero hagamos el intento. Es como cuando, no sé, en el almuerzo comieron algo de proteína, por ejemplo pollo. Comer pollo en el almuerzo. ¿Qué tocó hacerle al pollo para poderlo comer en el almuerzo? Matarlo. Un animal de la naturaleza, por decirlo así, sí está cumpliendo esa sabiduría sin saberlo. Nadie le ha preguntado al pollito, pollito, ¿su merced quiere donar su vida para que otros tengan vida? Y ya está cumpliendo esa ley. Ya está en la ley de la cruz, por decirlo así. Muere para que otro tenga vida. Los únicos que no la cumplimos somos nosotros. Porque nosotros sí matamos. Con el árbol del bien y del mal, matamos para vivir nosotros, pero nosotros no somos capaces de dar esa vida. Solo uno nos enseñó esa gran sabiduría. Jesucristo nuestro Señor. Él fue capaz, como dice aquí esta segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y actuó como un hombre cualquiera y asumió la peor de las muertes, la muerte de cruz. Y con esa muerte nos enseñó cómo es que se restituye todo eso que se perdió. La sabiduría, la eterna y gran sabiduría de Dios es entregarse. Así nos decía un profesor allá en la universidad cuando estudiaba teología, un sacerdote ya anciano pero muy sabio, siempre hacía cositas muy sencillas. Les voy a enseñar cómo es Dios, nos dijo una vez, y nosotros, se paró así de medio lado e hizo así. Eso es Dios, el que se entrega todo el tiempo, así de sencillo.
les voy a decir cómo es el pecado. Agarre todo el tiempo, y así hacemos. Entonces, para dejar de estar agarrando, ¿qué hay que hacer? Empiece a conocer la sabiduría de la cruz. Que eso fue lo que le cambió allá en lo profundo a San Pablo su manera de ver. Él era el más grande de los judíos y pensaba que ser judío era aprenderse toda la ley de Moisés y empezar a defender su fe judía y matar al que se opusiera a ella. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, persiguió a la iglesia, pero cuando Jesús se le aparece por el camino a Damasco, él hace todo un proceso de conversión porque Jesús le enseñó cosas que los judíos no le habían enseñado, y en algún momento escribe: todo lo que aprendí y me enseñaron los judíos desde que conocí a Jesucristo, todo eso es pura basura. Y hemos tenido nuestra vida, nuestra fe y todas nuestras cosas siguiendo pura basura, pura basura. Recordemos el evangelio del domingo anterior. Jesús le decía a los apóstoles allá en el mar: echen la red por la derecha. Derecha es lo bueno, todo lo bueno que existe. Y el ser humano tiene todo un lado bueno, pero también tiene un lado siniestro. No se vayan por ahí. Y les ponía el ejemplito de una propaganda de un perfume hace mucho tiempo que decía: envidia es mejor despertarla que sentirla. La publicidad y el mundo se va por ese lado, despertándonos las partes más feas que tenemos. Ese es el árbol de la muerte, y así actúa el mundo. Es la sabiduría que tiene el mundo para ganar, tener grandes ganancias. Como les decía también, poniéndole otro ejemplo, si usted quiere vender un tornillo y si quiere vender hartos tornillos, ponga una modelo desnuda allá. Nadie va a mirar el tornillo, obviamente, pero se acude a esa parte mala del ser humano para despertar pasiones, para poder vender tornillos y obtener ganancias, por decir un ejemplo. Entonces, al ser humano siempre se le va a manipular por esa parte. Y Jesucristo dice: ¿y qué tal si usted se va por la otra sabiduría, la sabiduría de la cruz, donde usted dona su vida, entrega su vida por amor a toda la humanidad? Empieza a buscar ejemplitos de eso, cómo hacerlo. No es ganarlo de aquí. Esto de aquí es efímero, esto se va rapidísimo. ¿Por qué no buscar la vida eterna, esa que vamos a tener con Él? Y se empieza a aprender aquí desde la cruz. Para eso es la cruz, para tener vida y vida en abundancia, decía el Señor. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros celebramos la cruz, no es que nos guste el dolor, no somos masoquistas, es que vamos buscando algo más grande. Lo de aquí, yo tengo que entregarlo para dar vida, y eso es lo que me va a dar la vida de Dios, la esencia divina, la naturaleza divina. Eso es lo que tengo y se llama salvación. Si usted quiere solo cosas para este mundo, hay una palabrita un poquito más chiquita: sanación. Que me sane de aquí, que me sane de allá, que me sane para acá. Y nos preocupamos mucho de eso aquí en este mundo. Sí, hay que tener una vida lo mejor posible, pero preocuparse solo por eso. Y Jesucristo aquí a Nicodemo le decía: Señor, hay que buscar esa vida que no se acaba. Y cuando el Hijo del Hombre sea elevado en la cruz, Dios salvará a todos los que lo miren, los que aprendan esa sabiduría de la entrega, de la donación entera de la vida por amor a los demás. Entonces, queridos hermanos, ahí está la clave para la salvación. O San Juan dice: esa es la vida eterna. La vida eterna no es esperar un juicio, ya empezó. El que empiece a aprender estas cosas ya empezó a pasar por ese juicio. Y si usted logra entender estas cosas, vendrá la segunda parte de nuestra vida. Esta es la vida biológica y se va a acabar rapidito. De los que estamos aquí presentes, ¿quiénes sabemos que vamos a durar hasta la otra semana? Pensemos eso, o quizás esta noche. ¿Quién tiene comprada la vida? La vida biológica. Por eso es mejor, como decía Jesucristo, ¿para quién va a ser todos esos bienes? Allá alguien que decía que tenía muchos bienes. ¿Para quién va a ser todo eso si esta noche le piden el alma?
Ojo, esto es muy efímero. Lo que vale es la otra, pero la otra empieza aprendiendo bien esa sabiduría de la cruz y aplicándola. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a despertar esas partes. Como hemos predicado los últimos domingos, tenemos facultades profundas que Dios nos dio para contemplarlo a Él, pero solamente nos hemos dedicado a las cosas de aquí. Cuidado, lo de aquí es muy efímero. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es el único mediador y sacerdote al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz. Que el resucitado interceda ante el Padre por la iglesia orante en la tierra y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que por el poder de la cruz de Cristo el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la cruz salvadora el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la cruz redentora robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la fuerza de la cruz del Señor el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados en el Espíritu Santo, con la fortaleza y la paciencia, la paz y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, que levantaste sobre todo a tu Hijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, escucha la oración de todos los que creemos en Él y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestros pecados. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte,
de allí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran a tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo
un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y oramos especialmente por Elvira Rodríguez de Quintero al cumplir un año de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Árbol angosto sendero, puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza, la victoria la corona, en la lucha ya es el premio. Árbol de vida eterna, columna de la tierra, tu cima toca el cielo, y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios.
Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y cómo es que la Madre del Señor